noches con todos y con todas. Sean bienvenidas a la mesa redonda Retos de la enseñanza de las ciencias sociales en el Perú del siglo XXI. Esta mesa redonda está organizada por el en Enseñanza de la Ciudadanía y las Ciencias Sociales. Voy a dar el pase al coordinador del diplomado, quien es Diego Cuya. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches, estimados participantes, estimados invitados. Muchas gracias por contar con su presencia el día de hoy. Desde el diplomado en Enseñanza de la Ciudadanía y las Ciencias Sociales, queremos compartir este evento que hemos titulado Los retos de la enseñanza de las ciencias sociales en el Perú del siglo XXI. El presente evento, como parte de las actividades que está desarrollando el diplomado, va a tener la siguiente agenda. En este momento que estamos realizando la presentación, luego pasamos a la participación de nuestros ponentes, el magíster Andrés González, la licenciada Milushka Cajahuaringa y la doctora Milenka Cárdenas. Después de la presentación de cada uno de nuestros invitados, vamos a pasar a una ronda de preguntas en la cual los invitamos a que a partir de las presentaciones, de las discusiones que vamos a ir desarrollando en este evento, puedan hacernos llegar sus preguntas a través del chat de Zoom de nuestra plataforma para que nuestros ponentes puedan plantear respuestas y dialogar a partir de esto. Luego concluiremos con este cierre como parte de la actividad. ¿Por qué hablar de retos, especialmente desde las ciencias sociales? El Perú de hoy, el contexto de hoy nos demanda, nos pide que estemos alertas a diversas situaciones que probablemente las escuelas son conscientes, pero que normalmente no consideran o no toman la debida importancia frente a él. El Perú es un país que se encuentra en estos momentos en un proceso o a puertas de iniciar un proceso electoral. Somos un país sumamente diverso, sumamente multicultural. Nos encontramos a este desafío de ir retomando las clases presenciales después de más de 2 años de haber estado confinados, de haber estado en una educación virtual o una educación a distancia. Y es en las escuelas en donde vamos a encontrar todos estos elementos. La atención a la diversidad, cómo trabajamos la inclusión desde las ciencias sociales, cómo podemos atender también a esta diversidad, a esta identidad que se van forjando a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y cómo vamos dialogando sobre los procesos políticos, sociales que vamos encontrando en nuestra realidad, y que nuestros estudiantes se encuentran alertas, se encuentran prestos y atentos a lo que va pasando en nuestro día a día. E innegablemente somos los docentes quienes trabajamos, recogemos las opiniones, recogemos las inquietudes, porque ellos más aún ya están ejerciendo su ciudadanía. Sobre este tema, sobre los retos que nos encontramos los docentes, vamos a dialogar el día de hoy y para ello quiero dar pase a nuestro primer invitado. Vamos a comenzar con el profesor, con el magíster Andrés González Marín. Andrés es magíster en Educación, Convención en Currículo por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Histórico-Sociales por la Universidad Marcelino Champañán. Es especialista en formación por proyectos, tanto en responsabilidad social como proyectos de aprendizaje. Andrés se ha desempeñado como docente tanto en instituciones de educación básica como de educación superior. Actualmente se desempeña como docente de Ciencias Sociales en el Colegio Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima y también es docente en el Diplomado de Enseñanza de la Ciudadanía y de las Ciencias Sociales acá en la UAR. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Bien, muchas gracias, Diego. Muy buenas noches con los demás ponentes y con todos los presentes. Y efectivamente, hablar de la enseñanza de las ciencias sociales en nuestro país y en este ya iniciado siglo XXI muy complejo, ¿no? Que incluso hablamos ya del regreso a la presencialidad,
creo que nos pone en una situación muy adecuada para preguntarnos acerca de qué es lo clave en ciencias sociales, porque al menos desde mi experiencia, y específicamente este año, tenemos horarios, por ejemplo, reducidos, ¿no? En mi caso, tenemos menos horas de sociales que en el tiempo de la prepandemia, y al mismo tiempo, cómo manejar la gran diversidad de contenidos, ¿no? Contenidos teóricos y de propósitos de aprendizaje. Eh, Porque tenemos que tomar en cuenta temas como convivencia, identidad de género, por ejemplo, crisis sanitaria, económica, crisis ecológica, la recuperación de valores en los procesos de socialización, que son parte de esta realidad en la que estamos actualmente. Entonces, creo que es importante, hasta quizás clave, ¿no? Plantearnos, creo yo, tres retos a partir de la práctica docente. El primero de ellos es plantear una mirada desde la parte epistemológica, a la parte propia del conocimiento, en la que considero que hay que formar unos estudiantes que aprendan a conocer y comprender los aspectos históricos que son claves para el ámbito social, político, económico y cultural. Porque esta pandemia nos ha llevado a un terreno donde tuvimos que reducir contenidos, limitar formación de habilidades específicas propias del área, porque incluso ha sido más, en los 2 años anteriores, los horarios han sido más reducidos todavía. Ahí hemos llegado incluso a tener que seleccionar capacidades y desempeños de trabajar. No hemos podido trabajar todo este abanico de, de propósitos que tenemos, ¿no? En el área. Entonces, eh, y además, esta nueva presencialidad también hace necesario que hablemos de formar en habilidades para comprender la realidad. Análisis de fuentes históricas, por ejemplo, propio de nuestra área, ¿no? Producción de explicaciones históricas, que es en sí misma una capacidad del área, pero siempre con estructura, siempre hablando de estos elementos eh, políticos, sociales, económicos y culturales que nos trae una exigencia conjunta con el área de comunicación, que es la de poder leer y comprender. Por eso creo que es, y reitero, esta mirada epistemológica fundamental, porque si no leemos, no comprendemos lo que va sucediendo en nuestro entorno, va a ser más difícil desarrollar las habilidades propias del área. Asimismo, creo que en segundo lugar podemos tener una mirada curricular. Una mirada curricular que se centre en poder gestionar la participación de nuestros estudiantes desde lo que es una ciudadanía que sea crítica, que sea activa, en un marco ecológico. No nos es ajeno, ¿no? El ver en las noticias todas las dificultades que vemos a nivel social que nos llaman sí o sí a tener una postura. Quizás con nosotros como adultos nos es más fácil tener una postura a favor o en contra y de manera argumentada, pero niños, adolescentes, les cuesta mucho más porque justamente, y viene justamente del reto anterior, falta conocer un poquito más, ¿no? De la realidad en la que estamos viviendo, con un poco más de profundidad. Por tanto, creo que justamente se hace necesaria esta participación ciudadana porque desarrolla habilidades, desarrolla compromisos que nos vinculan más con nuestro entorno. De la mano con esto, sabemos que las dinámicas familiares cada vez son más complejas, son más diversas, que hacen que las habilidades sociales de los niños y adolescentes con los que trabajamos sean necesario poder tener un acompañamiento para esta participación ciudadana desde la escuela. Por ello mismo es necesario plantear un entorno para que sus estudiantes puedan desenvolverse desde una diversidad de habilidades sociales, tomando en consideración o incluyendo además a las familias, incluyendo a las instituciones que estén alrededor del colegio que nos puedan ayudar justamente a esta finalidad. Entonces, por el momento tenemos poder evaluar, poder
tomar en consideración el conocimiento y comprensión de aspectos históricos, porque la historia cada vez se va haciendo más compleja. Luego, el poder tener una mirada curricular centrada en la participación ciudadana, que si bien desde el año 2000 más o menos es cada vez más fuerte la participación, más involucrada en nuestra sociedad, tiene que ser cada vez más también con una profundidad, ¿no?, de comprender las relaciones que se van dando, no solo a nivel social, sino a nivel también ecológico. En tercer lugar, creo que uno de los retos de las ciencias sociales se encuentra en una mirada metodológica, es decir, que podamos incluir propuestas de aprendizajes que sean interesantes para los estudiantes y podamos integrar justamente esta complejidad de contenidos y todos nuestros propósitos de aprendizaje dentro del área. Y una metodología que es efectiva es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no?, que va de la mano también con el aprendizaje servicio. Es decir, poder plantearnos objetivos para dar solución a situaciones que van dándose en nuestro entorno desde la investigación, la indagación, ¿no?, y de manera cooperativa. Por ejemplo, ahora que estamos entrando a fiestas patrias, por ejemplo, o incluso en el siguiente semestre, puede ser con la finalidad del verano, trabajar proyectos turísticos, ¿no?, para resaltar el tema de economía responsable, presupuestos, ¿no? Ahí podemos ir trabajando, por ejemplo, economía. El tema de la persona en su entorno geográfico, poder trabajar los temas más propios de geografía, como son, por ejemplo, utilización de mapas, el tema de pisos altitudinales, y vincularlo con la parte histórica, ver qué elemento relevante ha habido en estos espacios. Desde ahí ya podemos nosotros ir integrando contenidos y propósitos. Y si a esto le agregamos cómo debe ser nuestra participación en el entorno, qué medidas hay y protocolos de bioseguridad para ver el tema del marco legal, si es que en estos espacios, estos lugares turísticos, hay algún tipo de actividad de una economía ilegal, por ejemplo, cómo podemos afrontar esto a nivel personal o a nivel social, ya nos pone en esta dinámica justamente de integrar contenidos y propósitos. Porque justamente es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje de servicio que nos lleva a poder considerar la realidad familiar, a tomar en consideración propuestas de cuidado del entorno y desarrollo de responsabilidad social, como diría François Vallée. Y creo que en cuarto lugar, para ya también ir finalizando, creo que podemos tener una mirada sobre todo humana. Creo que las ciencias sociales nos deben de llevar a, más que estos contenidos, más que estos propósitos, a dar una mirada, ¿no?, al ser humano, una mirada a la sociedad, una mirada humana del entorno geográfico en el que estamos. Porque si nos dedicamos a utilizar los recursos que nos da el entorno de manera consumista, no vamos a poder tener un entorno sano donde poder irnos desarrollando. No vamos a poder afrontar estas dificultades y debilidades que están teniendo niños y adolescentes en estas dinámicas familiares complejas hoy en día. No vamos a poder fortalecer el autoestima de los estudiantes y, por tanto, tendríamos ciudadanos que no van a ser necesariamente críticos, no necesariamente activos, ¿no? Es justamente una de las exigencias eh, que tenemos como sociedad. Y, y con esto estaría yo terminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación de estos 4 puntos que desde tu experiencia, el recorrido que vienes desarrollando como docente en diversas instituciones, identificas como puntos claves, como retos que deberíamos de atender los profesores de ciencias sociales. Invito nuevamente a todos los participantes a que puedan
plantear sus preguntas, sus incógnitas frente a lo que nos ha mostrado Andrés en estos minutos a través del chat de nuestra plataforma. A continuación, quisiera pasar a presentar a nuestra segunda ponente. Nos está acompañando la licenciada Miluska Cajahuaringa Paz. Miluska es licenciada en Educación por la Universidad Cayetano Heredia y egresada de la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya en la especialidad de Educación Secundaria, en la especialidad de Filosofía, Religión y Ciencias Sociales. Asimismo, Miluska es egresada de la maestría en Diseño y Gestión Curricular por la UARM. Ella se ha desempeñado como docente en diversas instituciones de educación básica y en proyectos educativos tanto en Lima como en diversas regiones del país. En la actualidad, ella se desempeña como acompañante en el proyecto de educación rural Fe y Alegría 44 en Quisquicanchi, Cusco. Miluska, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, como decía Diego, mi presentación va a estar ligada justamente a estos retos, ¿no? De la enseñanza de las ciencias sociales, pero vinculada más en la zona donde estoy trabajando ahora, ¿no? Que es la zona rural. Entonces, como decía Andrés hace un momento, pues, ¿no? Venimos de de 2 años, ¿no? de pandemia, que nos ha traído, pues, en realidad nuevos retos para la educación y creo que mucho más en la zona rural, ¿no? Y bueno, sí quería decirlo, el área de ciencias sociales, pues en realidad en la educación básica regular es muy amplia, ¿no? Siempre, como decía Andrés, hemos tenido muchas horas y cada vez las horas del área han sido reducidas, ¿no? Yo estoy segura que gente de mi generación se puede acordar que en su momento pues hemos llevado cursos de ciencias sociales, perdón, historia del Perú, historia universal, educación cívica, educación familiar, ¿no? Etcétera. Pero ahora pues solamente el área está vinculado en el área de ciencias sociales y actualmente, bueno, DPCC, que viene a ser Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que es una mezcla entre educación cívica y educación familiar, psicología, no sé. Entonces, era un poquito lo que quería decir antes de pasar, y quisiera presentarles un poquito el contexto en la zona rural, ¿no? En la zona rural es totalmente distinta a la ciudad, ¿no? Para conocer así súper rápido, existen pocas escuelas secundarias y cada una de ellas alejadas unas de otras, ¿no? Y bueno, esto hace que los adolescentes tengan que caminar horas para llegar a sus colegios, ¿no? Sus instituciones educativas. Por otro lado, los padres de familia tienen el temor de enviar a sus hijos a las instituciones educativas del nivel secundario, porque justamente el transcurso de la caminata puede durar entre 1 hora, hora y media, hasta 3 horas, ¿no? Y especialmente pues hay una preocupación por las mujeres, ¿no? Porque en el transcurso de ese lapso pueden ser violentadas, ¿no? O porque, bueno, es la época de la adolescencia y también surgen pues enamoramientos y aparecen pues los embarazos precoces, ¿no? También la realidad que tenemos en la zona rural es que hay estudiantes que muchas veces prefieren trabajar por ayudar en la familia porque los recursos económicos, de lo que salen, los ingresos en la chacra, no alcanza y las familias en las zonas rurales son muy numerosas, ¿no? También algo que creo que es importante tomar en cuenta es que tenemos docentes, ¿no? Que no tienen una formación en EIB, ¿no? La zona donde me encuentro es una zona quechua, ¿no? Estoy en el Cusco. Y bueno, docentes que no tengan esta formación, ¿no? Que solamente se les forme en la especialidad, no ayuda en que puedan tener ellos estas herramientas para trabajar la interdisciplinariedad, ¿no? Una cosa que funciona en las zonas rurales es el trabajo interdisciplinar, porque es importante por el contexto, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito, porque acá los colegios secundarios en las zonas rurales bien alejadas son multigrado. ¿Qué quiere decir? Un docente por área para primero hasta quinto de secundaria,
¿no? Entonces el docente se tiene que multiplicar en todos los grados, ¿no? Por otro lado, nuestras secundarias también tienen poco acceso al material bibliográfico en nuestras instituciones educativas, pero también mucho más en el hogar, ¿no? Y bueno, la pandemia nos ha evidenciado justamente que en algunas zonas rurales, ¿no? Es nula la conectividad ¿no? A Internet y la cobertura telefónica y medios de transporte, ¿no? Entonces, ya se imaginarán ustedes cómo puede ser el desempeño docente o cómo han trabajado los docentes durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Por eso los resultados que tenemos de nuestros estudiantes también. Bien, entonces, a partir de eso, yo quería hablar un poquito sobre estos retos en la enseñanza, que está vinculado un poco con, o bueno, está muy vinculado en realidad con el rol docente, ¿no? En la realidad rural va a haber un reto, hay un reto muy importante para todos como sociedad, y creo que esto estaría dirigido más para los gobernantes en nuestro país, ¿no? De este trabajo interdisciplinar con los estudiantes, ¿no? Porque como les comentaba, ¿no? En la zona rural tenemos, digamos, docentes de área, ¿no? Que son para todos los grados, y que muchas veces no se hacen abasto, y por el mismo contexto, viven en la naturaleza, o sea, los chicos sí pueden salir a investigar, a desarrollar proyectos, ¿no? Y es importante que nuestros docentes, ¿no? Tengan estas herramientas, ¿no? Creo que también otro reto sería garantizar la formación de docentes de nivel secundario en EIB, porque si bien es cierto, hay algunas instituciones, pero todavía es muy escasa. Y bueno, se ve en la realidad, no tenemos docentes, digamos, que tengan esta especialidad, ¿no? Y bueno, esto es importante para fortalecer justamente las metodologías, estrategias para trabajar de manera interdisciplinar, y una estrategia que coincido ahí con Andrés, es la estrategia, la metodología del ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. En las escuelas donde nosotros trabajamos en el Profal ya estamos trabajando con el ABP, ¿no? Pero todavía hay algunas limitaciones de nuestros propios docentes, ¿no? Que creemos que sí es importante que desde la formación, en las especializaciones que se dan, pues puedan tener estas herramientas, ¿no? Nuestros docentes. Además, es importante la articulación de las áreas, ¿no? Vinculándolo con los enfoques transversales, ¿no? La interculturalidad, los derechos, la equidad de género, el medio ambiente. En la zona rural es muy enriquecedor y es muy propicio trabajar todos estos enfoques, ¿no? Y por otro lado, manejar el uso de materiales y recursos para reforzar competencias y conocimientos de los estudiantes, ¿no? Es importante que retemos a los docentes para que cada vez se especialicen y manejen mejor las TICs, ¿no? Y por último ponía yo ahí definición del acompañamiento a estudiantes. Creo que todavía como docentes nos falta, digamos, saber qué es un acompañamiento, ¿no? O cómo yo voy a desarrollar el acompañamiento con mis estudiantes, tomando en cuenta esta evaluación formativa que es enriquecedora y es importante para la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pues después de esto yo quería presentarles ahora sí estos retos que yo veo, ¿no? En la realidad en cuanto al área de ciencias sociales, ¿no? Lo primero que ponía ahí era formación en valores, ¿no? Que tiene que estar con esta formación humana, ¿no? Para poder ejercer una ciudadanía plena, ¿no? Porque, bueno, en la zona rural no hay conectividad, y si tenemos docentes que no desarrollan amplio conocimiento en política, en realidad nacional, regional, ¿no? Local, o sea, es muy escaso que los chicos, pues, puedan tener esas herramientas y ejercer una ciudadanía que necesitamos en nuestro Perú de hoy, ¿no? Ya vemos, ¿no? Que, como decía Andrés hace poco, va a venir nuevas elecciones, ¿no?
pero muchas veces nuestros mismos jóvenes se dejan llevar por el candidato que nos regaló más cositas, ¿no? Pero no hay una preparación, como dice ahí, crítica y activa, ¿no? De la ciudadanía desde las instituciones educativas, que debe ser guiada justamente y acompañada por el docente, ¿no? Los docentes en las zonas rurales, por lo general, se quedan en la institución, llegan el lunes en la mañana y se regresan a sus casas los viernes después de clases, ¿no? Y pueden ejercer y pueden desarrollar proyectos durante las tardes también y reforzamiento con los estudiantes, bueno, los docentes que tienen vocación, ¿no? Porque sí, también vamos a ver que algunos docentes pues terminan su hora de clases y ya no se desvinculan con los estudiantes, ¿no? Pero es importante eso también, ¿no? Formar a nuestros docentes con esa vocación de servicio, con esas ganas de seguir, pues, enseñando y preparando a los futuros ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y por otro lado, por último, era esto de los docentes con conocimiento importante de su área, ¿no? Sabemos que los docentes de secundaria somos especialistas de nuestra área, pero que deberíamos también tener una mente abierta para trabajar en equipo, ¿no? No un trabajo en equipo de que, bueno, tú haces esto, tú haces lo otro y ya está, ¿no? Sino un trabajo en equipo que sea cooperativo, que sea, pues, en el cual yo conozca el área de mis otros colegas y ellos también puedan conocer mi área, porque si queremos trabajar de manera interdisciplinar, es importante que por lo menos tengamos una base de las otras áreas, ¿no? Y una mente abierta, ¿no? Para poder también, muchas veces dicen, no, los niños son como esa esponjita que van, ¿cómo dicen? Obteniendo nuevos conocimientos, ¿no? Pues necesitamos docentes así, que podamos tener esa vinculación y esa posibilidad de ir aprendiendo también de nuestros colegas, ¿no? Porque también lo hacemos de nuestros estudiantes, pero no cerrarnos esa posibilidad, ¿no? Y bueno, el uso de metodologías y estrategias para este trabajo interdisciplinario que tiene con integración de áreas, ¿no? Que el ABP pues, nos da muy bien esas estrategias, el aprendizaje cooperativo que también nos da muy buenas estrategias en cuanto al tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estoy bien en el tiempo, pero era lo que había preparado. Muchísimas gracias, Añay. Muchas gracias, Milushka, por la presentación y la información que nos has compartido sobre la realidad en la que te encuentras. Nuevamente invito a los participantes que nos están acompañando a que puedan ingresar, a que puedan plantear sus preguntas, sus inquietudes a través del chat de la plataforma. Pasamos ahora a nuestra tercera invitada, nuestra tercera ponente. Ella es la doctora Milenka Cárdenas Troncoso. Milenka es doctora en educación por la Universidad César Vallejo y magíster en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Privada de Tacna. Milenka cuenta con amplia experiencia como docente de aula en la enseñanza de las ciencias sociales, así como en la tutoría y orientación educativa, especialmente en el nivel de secundaria de educación básica regular. Actualmente, Milenka se desempeña como especialista en educación secundaria en la Gerencia Regional de Educación en Moquegua y como docente de la Escuela de Posgrado en diversos diplomados. Milenka, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Gracias también, Andrés, Milushka, por sus excelentes participaciones. Un saludo y agradecimiento también a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy. Yo quisiera iniciar mi participación señalando que los especialistas en educación de las DRES y las UGELs cumplimos esencialmente con 3 procesos críticos: asistencia técnica, acciones formativas y monitoreo. Y es justamente desde los hallazgos que vamos identificando y reflexionando a través de estos procesos críticos para la toma de decisiones que me gustaría plantear mi participación el día de hoy, centrándome en 2 temas que considero importantes, deben ser puestos sobre la mesa, porque terminan siendo retos que deben abordarse necesariamente para que la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela
cumpla con sus fines, dejando también sobre la mesa que evidentemente hay otros retos, ¿no? El primero, considero, es que necesitamos transitar de una enseñanza centrada en la transmisión de contenidos a una enseñanza que busca el desarrollo de competencias, ¿no? Ya lo dijo Diego, lo dijo Andrés, las múltiples y complejas problemáticas sociales, ¿no?, ambientales, económicas de este siglo, y las cuales considero se han agravado con la pandemia de la COVID-19, han dejado entrever, creo yo, la importancia que tiene la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas, siempre y cuando se enseñen con eficacia y cumplan con su finalidad. Enseñar ciencias sociales en mi región, en nuestro país, incluso en contextos internacionales, es un verdadero reto. Más aún cuando a través de ella se pretende, como señala el programa curricular de secundaria, y cito, la formación de ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos ambientales y económicos. Ciudadanos que se identifiquen con su país tomando conciencia de que forman parte de una colectividad que es diversa, pero con una misma historia, y que participen en la construcción de un futuro común. Esto, obviamente, a través de sus tres competencias: la competencia histórica, geográfica y la competencia económica. Esto no es solo una pretensión de nuestro currículo, sino de muchos currículos educativos en el mundo. En este marco, el enfoque de ciudadanía activa que sustenta el área cobra una vital importancia, porque entre otras cosas, pues, promueve que las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y comprenderlo, asumiendo además que son parte de un pasado, pero que desde el presente en que viven están construyendo su futuro. Y esto quiere decir, pues, pensar críticamente y requiere desarrollar también el pensamiento histórico, ¿no? Entre otras cosas, este enfoque de ciudadanía activa, como ya lo dijeron los que me antecedieron, promueve, pues, la interculturalidad como una disposición de enriquecerse con otras culturas, ¿no? Fortalece la democracia como estilo de vida en el que se debe de respetar al otro como igual, con derechos, pero también con responsabilidades. Entonces, una enseñanza centrada en la transmisión de contenidos podrá lograr las pretensiones o finalidades del Currículo Nacional de Educación Básica a través del área de Ciencias Sociales, y que obedecen además a las complejas demandas sociales del siglo XXI, pues no. Fernández, García Pérez y Santiesteban, refiriéndose al aprendizaje de las ciencias sociales, consideran que, y vuelvo a citar, aprender ciencias sociales debe significar aprender a saber y a saber hacer, a convivir y a saber ser personas responsables y comprometidas socialmente. Es decir, aprender historia, geografía o ciencias sociales nos debe servir para comprender, formar el pensamiento crítico y divergente y ser capaces de participar en nuestro entorno y promover cambios sociales. Debe ser un aprendizaje y por tanto una enseñanza que promueve el camino que va desde la reflexión a la acción, desde la valoración de las situaciones a la toma de decisiones y la comprensión de las consecuencias. Estas ideas que sin duda reconoce el actual Currículum Nacional de Educación Básica. Esto implica, pues, que desde la enseñanza de las ciencias sociales en el aula, no solo debe considerar el cabal desarrollo de la competencia o de las competencias que la componen, ¿no?, sino también debe estar impregnada del enfoque de ciudadanía activa. Dicho de otro modo, debe ser una enseñanza que haga sentir a nuestros estudiantes que forman parte de la historia, que son sujetos históricos,
que deben cuestionar como tales los problemas actuales que hemos mencionado, que deben de comprender que estos problemas tienen su origen en el pasado y son resultados de ese pasado, pero que desde este presente pues pueden aportar a su solución para un futuro mejor. Se necesita que los estudiantes sientan que forman parte del ambiente y como tales toman decisiones que desde una postura crítica contribuyan a ese desarrollo sostenible que tanto necesita el planeta. Que forman parte, ellos deben de sentir que forman parte del sistema económico y como agentes económicos pues toman decisiones con una postura crítica para que ellos puedan tener un manejo informado y responsable de sus recursos económicos y financieros. ¿Para qué todo esto? Para que se sientan que con su agencia están contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad en la que todos debemos de ser visibles, en la que todos debemos de sentirnos protagonistas. Lograr ello requiere, como dije hace un momento, un cambio de enseñanza, ¿no? Requiere transitar de una enseñanza basada exclusivamente en la transmisión de contenidos, de relatos, narrativas o de interpretaciones de los maestros que conllevan a un aprendizaje pasivo, ¿no? En el que los estudiantes deben evocar estos relatos, recordar fechas, hechos, personajes, no sé, obras públicas, espacios o conceptos que a veces ni siquiera entienden o recordar esas interpretaciones elaboradas por sus maestros, ¿no? A una enseñanza de competencias que impliquen aprendizajes en los que los estudiantes elaboren sus propias interpretaciones históricas. Como dijeron también Miluska y Andrés, asuman posturas críticas que le permitan ser capaces de gestionar el ambiente donde se desarrolla y sus recursos económicos. Esto significa que desarrolle las competencias que comprende el área de ciencias sociales. En lo referido específicamente a la historia, y sin afán de redundar, si se quiere formar a un nuevo ciudadano, ¿no? A un ciudadano activo, que es una de las finalidades que tiene nuestro currículo, su enseñanza en aula debe promover que estos estudiantes construyan, como ya dijimos, interpretaciones históricas que los aproximen al conocimiento del pasado, lo que implica desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, mediante el análisis de fuentes históricas, ¿no? El análisis de las diferentes perspectivas de los protagonistas de la historia. Reflexionar sobre la relevancia que tienen los hechos y los procesos históricos, manejar la temporalidad, el cambio, la continuidad, sus múltiples causas y consecuencias de estos hechos y procesos históricos. Es decir, como se señaló, abordar la historia desde su lógica como ciencia. No para formar historiadores en el aula, ¿no? Como podría ser visto o pensado por algunos, sino para formar ciudadanos que comprendan su mundo, su sociedad, que sean críticos, que sean informados, ¿no? Y que puedan tomar decisiones y comprometerse con el futuro que anhelan, ¿no? Junto a los que lo rodean, en contraposición a una enseñanza transmisiva y un aprendizaje basado en el recuerdo de datos, ¿no? Que ha hecho también que el área, ¿no? Sea un poco desprestigiada, considerada como una materia que aporta conocimiento poco útil, ¿no? Que a veces es aburrida y que es muy fácil porque solo exige de una buena memoria. El segundo reto es que necesitamos insertar en la enseñanza de la historia regional, la enseñanza de la historia regional en nuestras aulas. Considerando que una de las pretensiones del CENEP es que los estudiantes construyan su identidad y su sentido de pertenencia a una colectividad, es importante que se inserte la historia regional en las aulas y que se tome en cuenta a los protagonistas y a los colectivos sociales que tradicionalmente han sido relegados y también invisibilizados, ¿no? La historia regional realmente aparece con poca frecuencia en la historia que se enseña en la escuela, en los textos escolares, ¿no? Y los estudiantes no se sienten parte de ello. En la historia que se enseña en la escuela, como señalan algunos autores,
los contenidos deben ser renovados, deben incluir procesos históricos vividos en las regiones, incluyendo a todos sus protagonistas de ser posible, y vincularlos con los procesos históricos nacionales e internacionales también, ¿no? Para que los estudiantes se puedan identificar en esa historia y a la vez entender que también están formando parte de una historia nacional y de una historia mundial, ¿no? Algunos autores señalan también que abordar la historia regional contribuye a una enseñanza y a un aprendizaje situado, porque el estudiante parte desde su contexto para poder aprender una historia que no le es ajena, ¿no? De la que él se siente parte y se refleja en ella y, en consecuencia, se compromete con ella. Hay limitaciones en el acceso a fuentes históricas regionales, seguro ocurre en todas las regiones, pero en estos últimos años, la investigación histórica también ha brindado muchos aportes, ¿no? Sobre hechos y procesos históricos vividos desde las regiones, y yo creo que vale la pena llevarlos al aula para que puedan ser reflexionados desde la competencia Construye interpretaciones históricas. Básicamente, Diego, considero estos dos aspectos como fundamentales, bueno, entre otros que seguramente saldrán en la discusión, ¿no? Eso sería, Diego, gracias. Muchas gracias, Milenka, por tu participación. Y ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. Nuevamente, invitar a todos nuestros participantes, a todos los que nos están viendo, que puedan escribir sus preguntas a través de el chat de la plataforma para poder leerlas. Tenemos algunas preguntas que ya nos han hecho llegar y la primera dice así, frente a una educación que privilegia las ciencias con más horas de clases, ¿cómo podemos promover el interés por las ciencias sociales en nuestros estudiantes? Y quisiera conectar esta también con una participación que se nos ha presentado y dice, algunos, por no decir muchos jóvenes, postulan a una carrera y colocan como segunda opción la carrera de historia, de sociología, ¿no? Y al no lograr ingresar a la primera opción, como por ejemplo puede ser derecho, terminan estudiando la carrera de su segunda opción. ¿Cómo podemos incentivar el estudio de estos jóvenes que no necesariamente les gusta la carrera o que no necesariamente consideraron esa como prioritaria? De sus experiencias, los tres han trabajado con chicos de secundaria en algún momento, pues lo están haciendo. ¿Qué es lo que podríamos comentar al respecto? No sé si alguno de los tres quisiera iniciar. ¿Miluska? Sí, Diego. Me parece interesante la pregunta y me hace mucho a mí pensar en mi forma, o sea, en por qué elegí estudiar la carrera de Ciencias Sociales, por qué estudiar docencia. Y creo que dos cosas, ¿no? Una, que creo que desde la escuela los docentes deberíamos, pues, y somos referentes para los chicos, ¿no? Entonces, animar, digamos, de repente por ahí, darles el conocimiento real de en qué consiste tal o cual carrera, ¿no? Pero creo que es no presionar, ¿no? O sea, o sea, puedes animar, puedes informar, pero no sé si o sea, incentivar inclusive, pero yo creo que el presionar o sea, sé que hay muchas personas que escogen tal carrera y porque no ingresaron a una universidad, van por la segunda opción, que digamos son los que menos ingresantes o postulantes hay, ¿no? Pero es que lamentablemente es por ello que tenemos pues docentes que no les gusta y que no tienen vocación de servicio, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, justo ayer hemos tenido un evento aquí en Cusco sobre la secundaria rural que queremos, y decíamos, y había una estadística que de los 100 alumnos que pueden haber en un colegio, 40 quieren ser docentes, ¿no? Pero obviamente están como que todavía en el aire de qué especialidad de la docencia, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que los mismos chicos tengan esa confianza con su docente para que puedan pues, conversar, animarlos, hasta incentivarlos, ¿no? Pero creo que el presionar, llegar a eso no lo veo. Y es eso, ¿no? O sea, es que lamentablemente pues también tenemos una realidad en la cual el docente no está bien visto, ¿no? Entonces, o el docente gana poco, ¿no? Entonces, ese es un poquito el inconveniente, pero creo que sí, podríamos como docentes, formadores, acompañar a nuestros estudiantes, motivarlos, incentivarles, pero hasta ahí creo yo que sería nuestro rol como docentes. Uh-huh. Si me permites, Sí, Diego, Milenka, adelante. me parece que ha sido la primera pregunta. ¿Qué hacer cuando nos disminuyen las horas en el plan de estudios, ¿no? Y bueno, de repente insistir en que dentro de este enfoque con el que se trabaja el área, lo que nosotros necesitamos es de repente trabajar en aula situaciones de la realidad, problemáticas sociales, de la realidad que sean relevantes para los estudiantes y que nos lleven pues al pasado, ¿no? Para que nosotros podamos, a través del análisis de fuentes, aproximarnos a ese pasado. Esto va a implicar pues que nosotros dejemos de pensar en la enseñanza, por ejemplo, de la historia, como esa cantidad enorme de contenidos que tenemos que desarrollar en el aula, ¿no? Y que si nosotros analizamos, terminan siendo aprendizajes superficiales, porque los estudiantes los evocan de repente para un examen, pero los olvidan prontamente, ¿no? De repente trabajando hechos históricos más relevantes desde las problemáticas sociales del entorno, los podríamos apostar por aprendizajes más profundos, ¿no? Y que además le permiten al estudiante desarrollar habilidades que para cuando salgan de la escuela los acompañen y les permitan seguir manteniendo esas posturas críticas frente a los hechos que van viviendo, ¿no? Considero eso, lo que no significa, obviamente, que me gustaría que se aumenten horas en los planes de estudio. Okay. Ok, Milenka, muchas gracias. ¿Andrés? Sí, justamente sobre esta pregunta, bastante interesante, ¿no? Que frente a las ciencias naturales, ¿cómo quedan las ciencias sociales, ¿no? Que a veces se le quita un poco ese peso, ya que actualmente las ciencias naturales tienen este método poco de darle la validez, ¿no? Creo que sería bueno fomentar o señalar que las ciencias sociales también tienen un método, que eso le da su valor, su esencia y también hasta cierto punto su identidad, que se puede ir implementando. Es más, las capacidades de historia tienen el orden del método propio de las ciencias sociales, ¿no? Primero revisamos fuentes, procesamos la información para poder comprender nuestra realidad y de ahí hacemos explicaciones, ¿no? Por eso esas capacidades están hermosas, aunque nos exigen bastante también. Ahora, no creo que sea necesario ponernos como que en pelea, si me permiten la expresión, con las ciencias, porque por el contrario, más bien nos complementamos bastante, ¿no? Porque el desarrollo científico impacta en la sociedad, impacta en el entorno, impacta en la economía, no impacta en la ciudadanía. Entonces, ¿de qué manera podemos crear más bien proyectos, ¿no? Que podamos trabajar en conjunto? Cosa que sin tener que tener necesariamente más horas, aprovechamos lo que hacen en ciencias que nos ayudan a desarrollar parte de lo que necesitamos. Por ejemplo, desarrollan ecología, pero nos viene como anillo al dedo para lo que es geografía, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? O de economía sostenible también nos ayuda bastante. Y así podríamos crear, por ejemplo, así como el club de ciencias, podemos crear un club de líderes sociales, se me ocurre, ¿no? Si bien no es para todos los estudiantes, cuando se vea el impacto positivo que tiene este club de sociales o que también se habla de club de debate,
se puede implementar ya en las aulas para todos, para desarrollar esas habilidades. ¿Puede demandar un poco de tiempo? Sí, pero puede traer grandes beneficios. Sobre la pregunta de las carreras, ¿no? Que se escoge una segunda carrera, la que sea de historia, sociología o de incluso de educación, creo que hay que atender la problemática desde dos momentos. Uno, enseñar a ser conscientes a quienes están estudiando ahora, ¿no? Para que puedan ver que existen múltiples opciones y que si escogen dos, dentro de esas múltiples, es porque la primera y la segunda les gusta, les interesa o se ven, o se ven ellos mismos, ellas mismas, en desarrollarse plenamente dentro de estas opciones. No me gusta mucho la idea de que la segunda opción es, bueno, lo que queda, porque realmente hay más opciones, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí trabajar en esa parte. Quizá me vuelvo un poquito a trabajar también temas de autoestima, de identidad, ¿no? De intereses, sueños, de repente, ¿no? Y el otro punto para abordarlo puede ser con quienes ya lo están estudiando y replantearse dos cosas. Una un poco drástica quizá, es la de cambiar de carrera, que sería, digamos, lo más justo, honesto y transparente, ¿no? Por algo que realmente les satisfaga, o también, si ya están avanzados en la carrera o desean seguir en esta profesión, en segunda opción, como dice la pregunta, ver de qué maneras pueden desarrollar plenamente esas habilidades que van ganando. Por ejemplo, se me ocurre, y por aquí creo que las había anotado para no olvidarme, y no las encuentro, ay, me disculparán, pero es, por ejemplo, si es docente de ciencias sociales o de historia, era sobre historia. La historia, trabajar escritura creativa desde temas históricos para trabajar cuentos para niños, novelas para adolescentes, e incluso se trabaja con plan lector. Eh, Puede vincularse con autopublicación. Si es siendo historia, se puede trabajar con temas de turismo, por ejemplo, o si se vincula con el tema de idiomas, el tema de turismo o el tema de transcripciones. Entonces, se puede ya no ser, hoy creo que ya no estamos en la época de solo una carrera y nada más, sino terminamos haciendo un mix de otros elementos que están en otras carreras, ¿no? Que nos ayudan y nos fortalecen nuestra carrera base, por decirlo de una manera. Muchas gracias, Andrés. Tenemos un par de preguntas más. Las siguientes las voy a también unir. ¿Cuáles pueden ser las estrategias que podemos realizar en el aula para desarrollar el pensamiento histórico y cómo podemos fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes? Andrés. Sí, me gustaría poder mencionar que creo que el debate es, digamos, una de las principales para poder trabajar el pensamiento crítico, pero tiene, a veces la veo como un arma de doble filo, porque para poder hacer debate requerimos un tiempo determinado, que no es poco, y si tenemos poco tiempo, pocas horas de clase, es cuestión de promover la indagación, ¿no? La indagación y la investigación para poder debatir, ¿no? Porque necesitamos fundamentos, argumentos que nos permitan dar una postura a favor o en contra. Por ejemplo, Revolución Francesa. No vamos a darnos todo el camino histórico de la Revolución Francesa, sino plantear una pregunta que genere otras preguntas de investigación que pueden los grupos exponer y desde ahí empezamos a debatir. Entonces, hace que los estudiantes coloquen en una posición a favor o en contra de una situación o de un personaje. Si hablamos de Napoleón Bonaparte, que sería lo siguiente a la Revolución Rusa, ¿no? Napoleón Bonaparte, muy buena estratega, pero ha tenido también sus grandes fallos. Eso puede generar un debate, por ejemplo, ¿no? Y sin ir muy lejos, la independencia. Ahí, me disculparán si no me acuerdo, la autora es sobre si la independencia nos fue concedida o la hemos luchado, ¿no? Por ella. Entonces, esa misma pregunta puede servirnos para trabajar nuestras competencias, nuestras capacidades del área y además desarrollar el pensamiento crítico. Aparte de los procesos de metacognición, reflexión que podamos generar. Y el pensamiento histórico, pues el uso de fuentes, que en Internet de verdad es una buena herramienta para encontrar fuentes históricas, si es que no contamos con libros así a la mano,
que podamos procesarlas y crear. Hay 6 conceptos con los que yo trabajo siempre, que es las que me suelo repetir una y otra vez porque no siempre calan bien. Son causa, consecuencia, importancia, perspectiva, cambios y permanencias. Con esas 6 conceptos claves de ciencia de la historia, podemos ya empezar a desarrollar pensamiento histórico, establecer causas y consecuencias, qué perspectiva tienen los autores o los personajes que vemos en las fuentes, y terminar siempre, al menos, con un comentario crítico de lo que estamos viendo, ¿no? Porque eso también genera empatía histórica, que es propio también del pensamiento histórico, aunque no lo señalan nuestras capacidades, al menos yo no lo veo de manera ni explícita ni implícita, esa empatía histórica. Ok, muchas gracias, Andrés Miluska. Creo que tienes el micrófono. Ya, sí, bueno, yo quería agregar a lo que decía Andrés, que sí es importante, o sea, sí, a través del debate, pues podemos desarrollar el pensamiento crítico en el área, ¿no? Pero yo trayéndolo un poquito a mi realidad, es también un poco el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, trabajar con las diferentes áreas, o sea, por ejemplo, es bien difícil, digamos, enseñarles, darles las pautas a los estudiantes de cómo se desarrolla un debate sin la herramienta o sin la ayuda de un docente de comunicación, ¿no? Entonces, por eso es importante esta relación que debemos tener, ¿no? Pero también es importante que no sea un debate por debate, ¿no? Sino esto que decía Andrés también, la investigación que es tan importante, ¿no? Y una estrategia para desarrollar la investigación puede ser también el aprendizaje cooperativo, ¿no? El trabajo cooperativo, en equipos, ¿no? Que pueda desenvolver a los mismos estudiantes y que puedan ellos sentirse seguros también, ¿no? Porque vamos a ver también chicos que, digamos, no les gusta hablar directamente en público, ¿no? Tienen temor. Les estoy hablando desde mi realidad, ¿no? Pero que es importante, pues, esa confianza que les dan los otros compañeros también, y eso se desarrolla, pues, también con el trabajo cooperativo, ¿no? Bueno, y podemos encontrar así otras estrategias que podemos utilizar como docentes del área de ciencias sociales, pero yo sí no me quiero olvidar nunca de este trabajo en conjunto entre docentes, ¿no? O sea, no tenemos muchas horas, pero sin embargo podemos desarrollar proyectos con otras áreas para poder fomentar y desarrollar y lograr el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Milenka, adelante. Ok, gracias, Diego. Comparto plenamente con Andrés y Miluska respecto a que el aula se tiene que convertir en un espacio para la discusión, ¿no? Y partir de preguntas históricas, ¿no? De problemas históricos. En realidad, hablar de estrategias, pues es un campo muy grande, ¿no? Pero brevemente se podría señalar de que, por ejemplo, para el tema del análisis de fuentes, entender que tenemos que trabajar con fuentes diversas, ¿no? No con una, con dos, con tres, con varias fuentes, de tal manera que nosotros podamos compararlas, contrastarlas, hacer el análisis de las perspectivas de autor, etcétera, y para ello trabajar de repente con cuadros, ¿no? Donde con los que hemos trabajado en realidad, ¿no? No es que tengamos que hacer cosas nuevas, con cuadros donde nosotros podamos establecer estas diferencias o estas semejanzas que hay entre las fuentes, por ejemplo, para trabajar el tiempo histórico, trabajar con líneas de tiempo, entendiendo sí que las líneas de tiempo por sí solas no nos enseñan a comprender el tiempo histórico y tenemos que trabajar con preguntas adicionales para poder ver cambios, continuidades, duraciones, ritmos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, trabajar causas y consecuencias, entendiendo siempre que los hechos o los procesos históricos tienen múltiples causas, tienen múltiples consecuencias, ¿no? Y como a veces para los estudiantes es difícil diferenciar entre una causa y una consecuencia, entonces pues graficar las causas, ¿no?
que siempre tienen que estar antes del hecho proceso histórico, y graficar las consecuencias que siempre tienen que estar después del proceso o hecho histórico, ¿no? Incluso en una línea de tiempo se puede hacer eso, ¿no? Solo como algunos rasgos, ¿no? Porque hay que hablar mucho de esto también. Uh-huh. Muchas gracias, Milenka. Y sobre uno de los temas que has comentado hace unos segundos, hay un comentario, una pregunta que va dirigida para ti, ¿no? Nuestro participante está de acuerdo o concuerda con la postura que planteas, pero señala uno que hay un divorcio, o que siente que hay un divorcio entre los avances de investigaciones historiográficas, ¿no? Investigaciones académicas, ¿no? Con lo que se enseñan en los colegios. Y por otro lado, señala ese participante que se debería tener cuidado con el tema de historias regionales, porque no en todas las regiones, no en todas las provincias se ha ido desarrollando de la misma forma. En algunos casos existe mucha tradición oral, ¿no? ¿Cómo podemos superar o cómo podemos trabajar con ello? No sé si Milenka y no sé si después Andrés y Miluska quieren comentar algo, pero Milenka. Sí, es verdad. Creo que una de las limitaciones que nosotros tenemos es el acceso a fuentes, ¿no? Incluso, como les decía en la exposición, recientemente los textos de historia, las guías de fuentes históricas, están trabajando con fuentes, ¿no? Anteriormente, pues los textos tenían la narrativa histórica, ¿no es cierto? Entonces, ahí no había posibilidades. Una limitación es el trabajo con fuentes, pero también creo que como parte del trabajo que se debe de hacer en el aula, y como señalaba Andrés, hay que hacer que el docente pueda también acceder a repositorios donde pueden encontrar una diversidad de fuentes, ¿no? Desde fotografías, no sé, ceramios, textos, etcétera, para poder ir preparando sus experiencias de aprendizaje. Ahora, claro, en la historia regional no se ha avanzado mucho, creo que con este tema del bicentenario, ¿no? Se ha fortalecido un poco este trabajo desde el punto de vista académico, y ha habido una especie de independización también de fuentes históricas, ¿no? Que vale la pena trabajarlas en el aula desde lo que tenemos, desde lo que tenemos. No significa que vamos a trabajar la historia regional aisladamente, solo historia regional. Tenemos que trabajar la historia regional dentro del contexto de la historia nacional, pero si tenemos fuentes, por ejemplo, de algún hecho o proceso histórico de la región, pues ver cómo dentro de ese proceso nacional, esas fuentes regionales nos permiten ver cómo vivieron ese proceso en la región, ¿no? Esa más o menos sería la idea. Muchas gracias, Bianca. No sé si Andrés, Miluska quieren acotar algo en ese sentido. Ay, perdón. Miluska. No, Miluska, adelante, luego pasamos con Andrés. Ya, me ponía a pensar un poquito en el contexto en el cual me encuentro, y efectivamente, ¿no? O sea, todavía tenemos limitaciones a que los docentes pues tengan acceso a información, o inclusive pues a desarrollar estas estrategias con los estudiantes en cuanto a temas históricos, ¿no? En este caso, a historias de la región, ¿no? Pero creo que también es importante que los docentes escriban sus propias experiencias de investigación de sus propios estudiantes, ¿no? Creo que eso es algo que todavía nos limita mucho como docentes. Bueno, la justificación muchas veces es la falta de tiempo, ¿no? Pero creo que es importante tener estas herramientas, ¿no? O que los docentes podamos tener estas herramientas para desarrollar sistematizaciones y que puedan ser referentes también para nuestra región, ¿no? Y claro, para esto se necesita pues trabajo en conjunto, digamos, tener conexión con nuestros gobiernos locales, regionales, ¿no? Para que también pues, puedan desarrollar, incentivar a los docentes en esta figura, ¿no?
de que puedan no solamente acceder a la información, sino también pues ellos mismos escribir información. Hay muchos fuentes orales, ¿no?, que se están perdiendo, ¿no? Y se están perdiendo porque justamente no hay quien vaya a los lugares más alejados de nuestro país y no hay investigadores que puedan desarrollar eso, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí tenemos docentes que pueden hacer ese trabajo y que puedan desarrollar estas capacidades en sus propios estudiantes, ¿no? Y estoy segura que eso ayudaría mucho y motivaría mucho a los jóvenes, ¿no?, de las zonas rurales a que pues vean como que de una manera más cerca el mundo intelectual, ¿no? Y se puedan desarrollar más y puedan incentivarse para seguir investigando también, ¿no? Podría opinar eso, ¿no? Me parece que sí sería importante que el trabajo en conjunto con los gobiernos locales y regionales en nuestro país, que muchas veces son indiferentes a lo que va pasando pues en las zonas más alejadas, ¿no? Muchas gracias, Miluska. Creo que Milenka quiere decir algo y luego pasamos con Andrés. Milenka. Parece que está teniendo problemas. Milenka, ¿me escuchas? Ahora sí, Ahora sí. tenemos problemas con esto de la actividad sísmica aquí en Moquegua, un poco la señal se ha afectado. Bueno, complementando lo que dice Miluska, que es muy importante además, recordemos que en el programa curricular, uno de los desempeños señala que el estudiante debe utilizar constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las producidas por él, ¿no es cierto? Y esto concuerda con lo que nos está diciendo Miluska, a través de entrevistas o testimonios a personas que vivieron hechos recientes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las migraciones, hacer entrevistas a los abuelos, a los padres, a los sabios de la comunidad, son fundamentales. El tema es que en realidad no hemos trabajado mucho con fuentes orales, ¿no? Pero vale la pena investigar y prepararnos también para trabajar con esas fuentes orales que terminan siendo muy importantes, porque recordemos que si nosotros queremos trabajar la interculturalidad, pues tenemos que trabajar en el análisis del hecho del proceso histórico, la perspectiva de todos los actores, ¿no? Que terminan siendo protagonistas de la historia de todos, ¿no? Muchas gracias, Milenka. Ahora sí pasamos con Andrés. Sí, ¿no? Y tomando en consideración lo que han dicho y que estoy completamente de acuerdo con Milenka y Miluska en lo que han señalado, tomar esto de que tenemos que salir sí o sí de los temas de contenido, de lo tradicional, porque al final, tradicionalmente también hemos usado fuentes orales, ¿no? Para temas muy específicos. Yo me acuerdo de cuando estudiaba ya por el año 2000, ya hace no poco tiempo, ¿no? Me mandaban a preguntarle a mis abuelos, a mis padres, sobre eventos propios de la historia actual, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Llegábamos al salón, llevábamos las 2, 3 o 4 entrevistas, conversábamos del hecho nada más, y como que ahí quedaba, ¿no? No había un paso más allá. Entonces, eso es contenido. ¿Mal está? No, pero en el modelo en el que estamos, tenemos que ir más allá y esto implica mucho también que el docente tenga que salir de esta zona de confort que da el contenido, porque sí, el contenido nos da un confort, nos da una tranquilidad, ¿no? Que el modelo por competencias a veces no nos lo da tanto si es que no lo comprendemos. Mientras no comprendamos el modelo, caeremos nuevamente en el contenido porque, como les digo, el contenido nos da cierta tranquilidad y confort, ¿no? Mientras que el modelo por competencias, si no lo manejamos, nos mueve un poco el piso. Entonces, efectivamente, las tradiciones orales existentes son sumamente importantes, como bien dice Miluska, son necesarias, pero implica un proceso mayor, ¿no? No solamente de saber el contenido, sino sistematizarlo, valorar la fuente, valorar a los
adultos mayores o a los adultos que nos ofrecen esta información. ¿Por qué es que ellos tienen este conocimiento? ¿No? Porque no es solamente la fuente por el contenido, sino la fuente por sí misma, ¿no? Poderlas comparar, contrastar, y eso al mismo tiempo comparar y contrastar con fuentes escritas, con fuentes que podemos denominar de repente oficiales, independientemente si estamos de acuerdo o no con esas fuentes, ¿no? Oficiales que a veces van por esta línea de los vencedores, ¿no? Del quien pone la historia oficial, ¿no? Porque justamente nos ayuda en ese contraste y comparación, desarrollamos pensamiento histórico, pensamiento creativo, pensamiento crítico, hasta incluso ciudadanía, ¿no? Dependiendo a cómo, hacia dónde dirijamos todo ese proceso de reflexión, que es complejo, nos demanda tiempo, pero tomando en cuenta lo que han dicho las demás ponentes, si lo trabajamos con otras áreas, sería eh, un buen proyecto, ¿no? Hasta incluso de salir del aula, ¿no? Tomar el aula como laboratorio de investigación, pero también la misma localidad, ¿no? Salir de repente de excursión para poder tomar estas fuentes orales, ponerlas por escrito de repente, ¿no? Y con otras áreas también hacer algún trabajo complementario, ¿no? Interdisciplinario. Muchas gracias, Andrés. Hay dos preguntas, voy a leer la más antigua. Dice, ¿cómo enfocar la enseñanza del conflicto armado interno desde las ciencias sociales? Ujú. ¿Alguno de los tres se anima a plantear, digamos, cómo podríamos enfocar este tema que muchas veces resulta polémico, que sigue despertando pasiones? Andrés, empezamos contigo. De hecho, que es un tema polémico y espinoso siempre, pero es necesario porque sí necesitamos ir sanando todas estas heridas que nos ha dejado el terrorismo y gobiernos que han sido poco democráticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, creo yo que es mostrar los hechos, mostrar los eventos, ¿no? Porque si nosotros mismos, los adultos, nos enseñamos, ponemos el corazón, nos podemos apasionar efectivamente, y estaría bien porque somos humanos y hay temas que nos jalan unos más que otros, que por experiencias familiares o personales, pero siempre llegar al punto de, esto es mi experiencia o esto es lo que yo pienso, pero ustedes pásense en estas fuentes. Ustedes generen su propio punto de vista, y lo que a veces me ha pasado, que he tenido estudiantes que piensan diferente que yo y tienen argumentos válidos, pues validárselos y aceptarlos, porque al final, si no, requeriríamos en el contenido, ¿no? Tienen que pensar como yo y ya está, cuando realmente no va por ahí el modelo por competencias. Si les damos, como decía, si no me era mi link, esta mente abierta, ¿no? O mi luz, perdón, esta mente abierta, esta mente de voy a buscar fuentes, voy a ver qué me está diciendo la fuente, voy a contrastar con lo que me dicen eh, mis padres, mis abuelos, etcétera. Ujú. Yo voy a poder tener una idea propia, no lo que me dice el profesor, ¿no? Porque si no sería transcripción de conocimientos y es contenido. Entonces, para no caer en eso, darle la libertad y respetar esa libertad, ¿no? Obviamente que con ciertos cuidados, porque el terrorismo realmente no deberíamos dar pie a que pueda a regresar de alguna manera, ¿no? Pero siempre en este marco de respetar el propio proceso del estudiante. Muchas gracias, Andrés. Miluska. Sí, como dice Andrés, es un tema muy polémico, ¿no? Cuando ha salido la pregunta, me he sorprendido porque, primero que es interesante el tema porque, bueno, algunos lo hemos vivido, ¿no? Pero los jóvenes de ahora, ¿no? No la saben, no la conocen. Y obviamente siempre va a haber conocimiento de parte de sus padres o de sus abuelos, y obviamente siempre tirando más a lo que dice la familia, ¿no? Entonces, por eso es importante también esto del desarrollo del pensamiento crítico en el área de ciencias sociales, ¿no? O sea, es darle las herramientas a los estudiantes para que no se queden con lo que dicen los demás, sino también que desarrollen su propio pensamiento, sus propias conclusiones de todo de lo que pasó. Yo creo que sí, efectivamente, es brindar información
que investiguen de diferentes fuentes, ¿no? Y que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Me ponía a pensar ahorita, porque estoy un poco 2 años trabajando en la zona rural, que en la zona urbana es muy polémica este tema en las aulas, ¿no? Jóvenes que entre grupos inclusive, que pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con fulanito, menganito, y la discusión es muy rica en el aula, ¿no? A diferencia de la zona más alejada, ¿no? O sea, hay muy poca información, aparte si contamos que no tenemos fuentes bibliográficas y no hay conectividad, ¿no? Pero creo que sí es importante porque también puede haber docentes que puedan mal informar en estas zonas rurales y puedan engañar a los mismos jóvenes, ¿no? Por eso yo creo que sí es importante tomar en cuenta, a ver, cómo le vamos a brindar esta información a nuestros estudiantes, y también creo que eso es un papel muy importante para las UGELs, qué sé yo, también ir no sé, entrevistando a algunos docentes, porque en las zonas más alejadas es donde vamos a encontrar docentes que quizás puedan transgiversar información, ¿no? Entonces, pero que creo que sí es importante pues que los chicos conozcan lo que hemos pasado, ¿no? Para que, como el eslogan, ¿no? Para no repetirlo, ¿no? Yo creo que eso eso es un reto grande para nosotros los docentes y más de nuestra área de ciencias sociales, ¿no? Muchas gracias. Pasamos con Milenka. Ok, sí, es un tema bastante polémico, pero yo diría lo siguiente, miren, nosotros como docentes, y de hecho nuestros estudiantes también, no enseñamos ni aprendemos las ciencias sociales de la nada, ¿no? Siempre traemos una carga de experiencias que hemos vivido, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo puedo expresar estos sentimientos, incluso estas posiciones dentro del aula, pero lo que no debo de hacer como docente es transmitir una ideología. Hemos visto lo que ha pasado cuando se transmiten ideologías, ¿no? Las guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? Como productos del fascismo, por ejemplo, donde las ciencias sociales sirvieron para transmitir una ideología. Entonces, eso no debe de pasar en el aula. No vamos a poder tener una objetividad ni una neutralidad de 100%, porque tenemos esta carga histórica en nuestras experiencias, pero no se deben de transmitir ideologías. Y la otra cosa importante es que recordemos que cuando nosotros enseñamos historia, la enseñamos no descontextualizada del enfoque de ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa busca el bien común. Y nuestras posiciones, las posiciones que vayamos adoptando, tienen que partir de posiciones que estén en la búsqueda de este bien común. Tenemos enfoques también, el enfoque de derechos, ¿no? El enfoque del bien común. Entonces, esta enseñanza tiene que estar, digamos, transitando dentro de esos marcos, ¿no? Eso no debemos de olvidar como docentes. Muchas gracias, Milenka. Vamos a terminar con la última pregunta. Y dicen, los COAR, como parte del bachillerato, se desarrollan investigaciones históricas con los estudiantes. ¿Cómo hacer para que esas experiencias se ejecuten en la educación básica regular? ¿Cómo podemos traer estas experiencias que ya se dan en los bachilleratos internacionales, en los colegios con estos programas, en los COAR, para que tengan a la mano este tipo de fuentes que habíamos comentado minutos atrás? Andresa. Sí, efectivamente, hace unos años trabajé en un colegio donde teníamos bachillerato internacional. Yo he enseñado la parte de lo que es historia, ¿no? Y qué hacíamos con los grados menores, ¿no? Porque era para cuarto, quinto de secundaria, que hacíamos con los grados menores. Todo lo que necesitamos de habilidades para cuarto, quinto, los diversificábamos en grados anteriores. Por ejemplo, un elemento importante de una investigación histórica es la citación de autores, ¿no?
que es parte de la banda de evaluación. Entonces, en quinto y sexto se les daba fuentes cortas, ¿no? Que sí tenían que identificar idea principal y señalar quién es el autor. Algo muy explícito, para que se vayan habituando. En primero de secundaria ya era investigar un poquito el autor para saber más o menos qué línea tenía, ¿no? Que es el tema de los incas, Rostorowski, básico, ¿no? Un poco conocerla y saber cuál es su línea, su postura. Y desde ahí empezar a trabajar con pequeños fragmentos también de sus obras, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema propio de investigación que se centra en la investigación histórica en que el estudiante plantee una pregunta, busque fuentes relacionadas a palabras claves que están en la pregunta y de ahí empezar a establecer 3, 4 ideas y explicarlas. Por ejemplo, primero, segundo, secundaria se les puede dar las preguntas establecidas y que lo puedan, y puedan investigar. Planteen como respuesta 3 ideas y las argumenten o las expliquen, ¿no? En tercero de secundaria, y creo que uno de los desempeños en tercero es la de formulación de preguntas de investigación, justamente pedirles eso, como ya vienen de desarrollar preguntas que las han tenido que analizar con el docente, en tercero ya pueden formular sus preguntas porque conocen los elementos de esas preguntas de investigación en ciencias sociales. Claro, esto va a implicar el acceso a diversas fuentes, por ejemplo, ¿no? Para esto ya el docente puede crear su propio banco, ¿no? de fuentes que puede compartir con los estudiantes. Pero lo ideal es que también el estudiante pueda investigar, pueda buscar sus propias fuentes, ¿no? En diversos espacios, ¿no? Muchas gracias, Andrés. No sé si quieren acotar, Miluska, Milenka, ¿algo más? Milenka. Bueno, Andrés ya nos ha dado tips súper específicos, excelente. Yo tendría que decir de manera general, no tengo la experiencia, pero creo que generar espacios, ¿no? Para intercambiar prácticas, como sea que lo denominemos a esos espacios, sería una manera de aprender, ¿no? No sé, encuentros, conversatorios, pasantías, ¿no? Y sí, todo lo que sea bueno y sea positivo para el estudiante hay que aprenderlo y hay que aplicarlo en el aula, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo este evento en el cual nuevamente agradecerles a Milenka, Miluska y a Andrés por su participación y a todos los que nos están acompañando tanto por Zoom como por Facebook Live. No quisiera concluir la charla, la mesa redonda del día de hoy sin compartirles la invitación. El diplomado en enseñanza de la ciudadanía y ciencias sociales se encuentra recibiendo inscripciones para poder iniciar un nuevo grupo este 22 de agosto. Este es un diplomado virtual que se va a desarrollar entre agosto del 2022 a abril del 2023, tiene un valor de 24 créditos, 384 horas académicas y va a tener sus sesiones sincrónicas los miércoles de 7 a 9 de la noche. Invito a todos aquellos que se encuentran interesados en esta propuesta, en la cual justamente muchos de los temas que hemos ido abordando, el tema de fuentes, la interdisciplinariedad, metodologías activas, el desarrollo personal y también la formación ciudadana van a ser abordadas en los distintos cursos y módulos de nuestro diplomado. Los invito a que puedan revisar la página web de la universidad para poder informarse y poder participar de este grupo que iniciaría clases en agosto, el 22 de agosto. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Buenas noches.